Entonces estábamos viendo la cuestión 12 y habíamos visto que trataba sobre cómo Dios es conocido por nosotros. Y habíamos visto el artículo 1, si el intelecto creado podía ver la esencia de Dios y todo lo relacionado con la prueba a través del deseo natural y de la beatitud, que creo que quedó medio explicado, aunque es un tema que puede dar para mucho más, pero lo esencial pues creo que quedó dicho. Y en el artículo 2 se pregunta a Santo Tomás si la esencia de Dios puede verse por el intelecto creado mediante alguna similitud o semejanza, porque nosotros conocemos por la similitud o las especies que nos hacen conocer la cosa, que es la idea o el concepto, pero el concepto no es la cosa, sino lo que la representa, y la representa en su esencia, por abstracción. Pero el intelecto conoce siempre por una especie, semejanza o similitud que me hace conocer las cosas sensibles, corporales, y después a través de esa podemos conocer las otras, como puede ser hasta el mismo Dios, y por eso es demostrable. Pero la manera de conocer es poseer mentalmente, conceptualmente, intelectualmente, la esencia de las cosas a través de ese concepto o de esa idea que me dice lo que las cosas son. Entonces se pregunta si pasaría en definitiva lo mismo con Dios, y el problema es que Dios no puede tener ninguna similitud o especie porque no sería Dios mismo. Entonces ninguna especie o concepto creado puede abarcar lo increado, lo infinito. Es evidente que a Dios el intelecto creado no lo conoce o no lo ve por una semejanza. Por eso dice que en el set contra, que la divina esencia no se ve por ninguna similitud. Y la razón es porque toda visión, tanto sensible como intelectual, requiere de dos cosas: la virtud visiva y la unión de la cosa vista con lo que se ve. Esta visión se actualiza cuando la cosa vista está en el vidente. Y así también, entonces, con esa comparación, ese paralelismo, pasa con el conocimiento. Y él dice que las cosas corporales no están en el que ve por su esencia, sino solo por una semejanza o similitud, como el lápiz está en el ojo. Pero yo no tengo el lápiz en el ojo. Las cosas las conocemos por esa semejanza, por esa similitud, por ese concepto, pero no es la esencia de la cosa. Ni la cosa, yo pienso en una casa, no tengo la casa en el cerebro, ni la vaca, ni el perro, ni a la muchedumbre de personas que yo vea, que yo conozca. Entonces no están con su esencia, y la visión de Dios sería poseer esa esencia. Entonces el intelecto no tiene esa capacidad, y no lo puede ver por ninguna semejanza, porque no hay nada que pudiera representar la esencia divina. Por eso dice, no puede haber ninguna forma creada que sea la similitud representativa de la esencia divina, y ninguna especie creada puede representar la esencia divina. Entonces, ¿cómo el intelecto creado puede ver la esencia divina, como lo afirmó en el primer artículo? Entonces él, respuesta a las objeciones, nos va a decir que se necesita lo que se llama lumen gratiae
Lumen Glorie, perdón, que sería un refuerzo de la capacitación del intelecto, que por naturaleza no puede poseer a Dios intelectualmente. Entonces esa facultad natural de la inteligencia tiene que ser reforzada, fortalecida por la luz de gloria, y que así la condiciona, la prepara, la adecúa para que pueda ser en definitiva la misma esencia de Dios y no una similitud la que el intelecto ve. O sea que la esencia de Dios haría las veces de la similitud, de la especie, o del concepto, de la idea. Es la misma esencia de Dios la que se ve, haría las veces de la similitud. Pero padre, ese conocer en Dios no es antes de la beatitud eterna, ¿no? No. Está hablando de si la esencia de Dios puede ser atingida, conocida por el intelecto humano. Evidentemente se trata de la visión beatífica, sobrenatural, la ciencia del beato, ¿no? Porque es una cuestión teológica, ¿no? Entonces, está hablando del plano puramente sobrenatural, pero en base a lo que la naturaleza humana, y también incluida la angélica, como intelecto creado, si es capaz o no de conocer a Dios. Mejor dicho, de tener la visión beatífica. En el artículo primero dice que sí. Y lo prueba por el deseo natural, pero ya hemos explicado la cuestión de ese deseo natural, que es implícito, que no es explícito, y es innato, pero es natural, porque no puede ser innato ni naturalmente, ni menos sobrenaturalmente, porque la idea, la noción de Dios no es innata, eso sería el ontologismo. Entonces él habla de un deseo natural, innato, pero implícito, y de ver la esencia de Dios, pero sin especificar que esa esencia, la esencia una y trina, sino la esencia divina como Dios creador. Al ser elevado al orden sobrenatural, ese deseo se vuelve sobrenatural, pero también implícito, no explícito. Se vuelve explícito ya cuando yo conozco a Dios que existe, o mejor dicho, que es, porque si no yo lo estaría deseando sin conocer, sería ontologismo puro también. Y él dice que sí puede conocer. Ahora, ¿cómo lo conoce? ¿Por una similitud? No, porque ninguna similitud puede representar la esencia divina. Entonces tiene que ser la misma esencia divina, pero el intelecto tiene que ser reforzado con el lumen glorie, la luz de la gloria, para que el intelecto pueda conocer la esencia divina por sí misma y no por una representación conceptual o de idea o de forma o de especie, las especies por las que conoce el hombre. Y el ángel también conoce por esas especies o ideas, pero ya no es como el hombre por abstracción a través de los sentidos, sino por las ideas infusas. Entonces, que es el conocimiento natural del angélico, por eso es intuitivo, no es abstractivo como el nuestro. Él niega que la esencia de Dios pueda verse por alguna similitud, es obvio. Nada puede representar a Dios, si no es Dios mismo. Pero necesita de un refuerzo y una elevación sobrenatural, que es el lumen glorie, la luz de la gloria, que es una participación que Dios crea para que el intelecto creado humano pueda ver la esencia divina en sí misma, haciendo de especie, de similitud, pero es la misma esencia, no es una representación ni una semejanza, sino que es la esencia misma divina que es poseída.
Por eso dice, non autem per aliquam similitudinem creatam Dei essentiam videre potes, que ipsam divinam essentia representet ut in se es. No se puede por alguna similitud creada ver la esencia divina, la cual esa misma divina esencia pueda ser representada como es en sí. Nada puede representar a Dios. Las cosas representan a Dios pero parcialmente. Por eso la diversidad en el universo. Todas las criaturas representan algo divino, de las perfecciones divinas, pero no hay ninguna que pueda representar todas. La única idea o concepto que puede representar a Dios es el verbo. Ahí está, el verbo, porque es la misma esencia divina, imagen perfecta, que representa lo que es Dios por vía de inteligencia, y por eso la consubstancialidad. Y por eso en el ad primum dice que se habla de la similitud que es por participación de la luz de la gloria. Y en la ad tertium dice la divina esencia es el ipsum esse, es su propio ser, su propio esse. Y esa divina esencia se une al intelecto creado como lo inteligido en acto, y por sí misma hace al intelecto, actualiza el intelecto. Divina esencia unitur intellectuale creato ut intellectum in actu, per se ipsam facens intellectum in actu. Entonces la misma esencia divina que actualiza al intelecto y lo pone en acto, pero requiere la luz de la gloria para fortalecer ese intelecto creado que pueda adecuarse a esa esencia divina, que no puede ser representada por nada, sino por sí misma. Entonces, la actualización intelectual del intelecto reforzado por la luz de la gloria para que la esencia divina ponga al intelecto en acto y conozca así la esencia de Dios. Y esa es la beatitud eterna. Es que todas estas cosas implican una serie de nociones, de conocimientos, que por supuesto Santo Tomás sabe, pero él no los presenta sino lo mínimo necesario como para contestar a la cuestión. Pero por eso la teología hay que estudiarla más que artículo por artículo dentro de un conocimiento integral, como en este caso sería el conocimiento de la criatura intelectual en el orden natural como base para después ver cómo eso se produce en el orden intelectual de la visión beatífica. Y Santo Tomás aquí evidentemente no habla de eso, pero hay que conocerlo y saberlo, porque si no uno no entiende mucho, o entiende a media. Pero él va a hablar, pero él aquí como que va de a poquito, pero aún en ese poquito, si uno no tiene idea mínima de cómo conoce el hombre, entonces, ¿a cuento de qué habla de similitud, de semejanza? Entonces hay que conocer eso. Por eso un simple artículo que Santo Tomás despacha muy sintéticamente involucra un fundamento que es más amplio, igual que lo del deseo natural. Así queda que el intelecto creado no conoce la esencia de Dios por una similitud, sino por la esencia misma de Dios, que actualiza el intelecto beatificado o beato una vez que está reforzado y adecuado y fortalecido por el lumen gloriae, por la luz de la gloria, que es una participación de la luz misma del conocimiento divino. Y así despacha el artículo. En el artículo 3 se pregunta si la esencia de Dios puede ser vista por los ojos corporales. Es evidente que no. Es imposible ver a Dios por
el sentido de la vista como por cualquier otro sentido o potencia sensitiva, que es lo que dice. No es por los ojos corporales, es decir, por los sentidos, por la potencia sensitiva que se puede ni ver, ni oír, ni tocar a Dios. Y la razón es porque ninguna potencia puede extenderse más allá del orden corporal, ¿no? Ninguna potencia sensitiva. Por eso ningún órgano del cuerpo puede extralimitar lo que es más allá de lo corporal. Y Dios es incorpóreo, ¿no? Como ya se ha demostrado. Entonces ningún sentido ni la imaginación puede ver sino solo el intelecto. Por eso la visión beatífica es una cuestión no sensible, sino una visión intelectual, puramente intelectual. Y dicho sea de paso, tampoco es de amor o de voluntad, sino del intelecto, que posee las esencias de las cosas y aquí posee la esencia de Dios, habiendo sido adecuado por la luz de la gloria. Y después viene la voluntad, el amor, porque la voluntad y el amor suponen lo intelectual. Nadie conoce ni quiere, nadie quiere ni ama lo que no es primero conocido. Incluso en la misma Trinidad, primero es la procesión, primero en cuanto a, no a tiempo, pero primero en cuanto a orden, es el verbo intelectual que el Espíritu Santo volitivo. El voluntarismo queda desfasado, porque en el fondo la voluntad es el apetito del intelectual. Y sin intelecto no hay apetito intelectual, que es la voluntad. Bueno, entonces queda claro que no, hasta uno diría sobraría decir eso, ¿no? Que si se puede ver con los ojos, ¿no? Parecería tonto, pero bueno, conviene también dejarlo por la duda claro. Y en el artículo 4 se pregunta si el intelecto creado por su naturaleza puede ver la esencia divina, o sea, por las fuerzas naturales, ¿no? Y evidentemente que no puede, por la condición humana, natural humana, por su propia fuerza, conocer la divina esencia, conocer a Dios en su divina esencia. La visión beatífica no la puede alcanzar por las fuerzas naturales, eso sería desconocer el orden sobrenatural. Otra cosa es que por su intelecto, su naturaleza racional, el hombre conozca que Dios es, que es muy distinto. Pero aquí estamos hablando de la esencia divina. Porque yo conozco que Dios es, pero yo no conozco la esencia de Dios. No la conocemos. Conocemos que Dios existe. Bueno, entendido que existir en el sentido de que es, ¿no? Porque Dios propiamente no procede de nada extra causa, que es lo que significa existir, estar fuera de la causa, lo cual vendría a ser algo producido a partir de otro. En el set contra dice, luego ver la esencia de Dios conviene al intelecto creado por la gracia y no por la naturaleza. Y así responde que imposible es que algo intelectual creado pueda por su naturaleza ver la esencia divina. Y explica que conocer consiste en que lo conocido está en el cognoscente. O sea, uno conoce cuando lo conocido está en el cognoscente. Por eso el conocimiento es una posesión intelectual. ¿Posesión de qué? De las cosas en sus conceptos, que son el medio por el cual yo conozco, el verbo mental, que eso es el concepto, la idea, y poseída porque está la cosa intelectualmente en el entendimiento del que conoce. No es una posesión sensible como tener el vaso en la mano, sino una posesión intelectual de lo que las cosas son en su esencia. Eso es el conocimiento.
Por eso el conocimiento es una facultad completamente inmaterial e incorporal, sin cantidad, sin extensión, sin todas las categorías llamadas aristotélicas, sino solamente por la sustancia o esencia, porque las otras 9 categorías son accidentes. Eso es el conocimiento, una posesión intelectual de la esencia de las cosas. Lo conocido entonces está así en el conocente según el modo del que conoce. Así como el agua está en el recipiente figurándose a la forma o a la figura del continente. Es una imagen. Entonces lo conocido está en el conocente de acuerdo al modo del conocente, del que conoce. Esa imagen del agua o de un líquido que está en el recipiente de acuerdo a la forma del recipiente, si es cuadrado, rectangular, curvo, lo que fuera. Por eso el conocimiento va a ser de acuerdo al recipiente intelectual del que conoce, en el ángel de un modo y en el hombre de otro modo, que son las dos cosas que pueden conocer intelectualmente. Y por eso cada cosa que conoce según su naturaleza. Nosotros conocemos como hombre y los ángeles conocen como ángeles, intelectualmente hablando. Y claro, y es evidente que la esencia divina es superior a la naturaleza humana y por ende, o también de cualquier naturaleza creada, y por eso desborda el conocimiento que es de acuerdo al recipiente que lo recibe. Y todo entonces para decir que conocer el ipsum esse subsisten es únicamente connatural al intelecto divino, lo cual es evidente. Entonces, ¿cómo puede conocer el hombre la esencia de Dios y la desborda? Que eso es en definitiva lo que trata de demostrar. Entonces, ¿cómo el intelecto creado no puede, por su propia fuerza, conocer a Dios? Entonces, para conocerlo necesita una ayuda, y esa ayuda es justamente la sobrenaturalización por la gracia. Y en el caso de la visión de la esencia divina, del lumen glorie, que refuerza la naturaleza, creada para que la pueda ver. Entonces, como conocer el ipsum esse subsisten es solamente con natural al intelecto divino, lo que está sobre la facultad natural de cualquier intelecto creado, ninguna criatura es su esse, sino que tiene el esse por participación. No puede el intelecto creado ver la esencia de Dios, sino en cuanto Dios, por su gracia, se une al intelecto creado. Puede ver la esencia divina, pero ya no por las fuerzas naturales, sino por la gracia de Dios que lo adecúa para que pueda el intelecto creado ver a Dios. Vemos cómo así se postula todo el orden sobrenatural, y esto solo refuta al personalismo de Maritain, de Henri de Lubac, del modernismo, que hacen de la visión de la esencia divina una necesidad de las fuerzas naturales de la criatura intelectual. También el gnosticismo, ¿no? Y el gnosticismo, por supuesto, porque el personalismo de Maritain en el fondo es pura gnosis cabalista. La filosofía de Hegel es pura gnosis cabalística, hecha en lenguaje filosófico alemán, lo dice el padre Membiel. Y así responden la respuesta a la objeción primera, que conocer a Dios por alguna similitud creada no es conocer la esencia de Dios, la esencia divina. Y aquí mete a los ángeles. Luego no se sigue que los ángeles puedan, por su naturaleza, conocer la esencia de Dios. ¿Cómo los mete a los ángeles? Ahí, ¡tac! Pero sí los puede conocer por gracia. Si el hombre lo puede conocer, con mayor razón
el ángel, pero no por su naturaleza, aunque sea angélica. Entonces vemos cómo a veces en las objeciones pega un salto Santo Tomás y una precisión, ya mete también la naturaleza angélica, que estaba implícitamente incluida en el intelecto creado, pero uno lo estaba enfocando más bien del lado del hombre, y aquí no, ya lo mete también a los ángeles. Por eso las objeciones sirven para explicitar lo que ya está considerado en la respuesta, pero de modo implícito. Entonces por eso las objeciones sirven, si son inteligentes, para explicitar lo que contienen los principios, pero que no están del todo explicitados, pero que sí están implícitos. Y así dice en la objeción tercera. Yo voy a las más relevantes y a los que redondean, ¿no? Porque hay objeciones que son importantes pero no son tan trascendentes, o que ya quedan también absorbidas en otra donde por ejemplo aquí donde dice, el intelecto nuestro como el angélico, que según su naturaleza es materialmente elevada, o sea, por encima de su naturaleza, puede, más allá de su naturaleza, por la gracia, elevarse más alto. O sea que por la gracia, tanto la naturaleza angélica como la humana puede ser elevada más allá de sus propias facultades naturales, como queda bien distinto el orden natural del orden sobrenatural. Y pone la comparación, ¿no? Aunque habla del intelecto nuestro o el angélico, el cual su naturaleza puede ser elevada por encima de la materia, y aquí sería ya del hombre, porque el ángel no tiene materia. Así como la naturaleza humana se puede elevar en el orden natural por sí misma de la materia, porque por eso es racional, entonces en el orden de la gracia Dios puede elevar tanto la naturaleza humana como la angélica por encima de las fuerzas naturales. Y aquí pone, terminando la respuesta a la objeción tercera, y dice, así como el intelecto creado por su naturaleza le es natural aprender las formas concretas y el ser concreto en la abstracción, que es como conoce el hombre, por modo de resolución puede, por la gracia, elevar para que conozca la sustancia separada subsistente y el ese separado subsistente, que es Dios. Entonces, así como la naturaleza humana puede por abstracción aprender, captar las formas concretas y el ese concreto por abstracción, por la gracia, de manera resolutiva puede elevarse a conocer la sustancia separada subsistente y el ese separado subsistente, que es Dios. Aquí no lo dice, pero ya está implícito, ¿no? Entonces todo para demostrar que por naturaleza, por la fuerza de la naturaleza, ni el hombre ni el ángel pueden atingir la esencia de Dios, pero pueden ser elevados a conocer la divina esencia, que es la sustancia separada subsistente y el eso separado subsistente. Se ve la profundidad y la concreción de Santo Tomás. Y así se pasa al artículo 5, donde se pregunta si el intelecto creado para ver la esencia de Dios necesita una luz creada. Todo lo que se eleva a algo que excede su naturaleza, es necesario que sea dispuesto por alguna disposición que está sobre su misma naturaleza. Dios dice, bueno, para que algo intelectual creado vea a Dios por esencia, se requiere que la misma esencia de Dios se haga forma inteligible del intelecto, que es lo que ya había dicho anteriormente con otras palabras, ¿no? Que no puede ser conocido por una similitud o semejanza, sino la misma esencia divina
se hace la forma, así como yo conozco por las formas, las especies, que la esencia divina se haga la forma de mi intelecto o del intelecto creado. Y entonces así es necesario que por la divina gracia se acreciente la virtud de inteligir. Y por eso la luz que nos hace deiformes, esto es, semejantes a Dios. Y eso es lo que se llama el lumen gloriae. Por eso dice San Juan que seremos semejantes y veremos a Dios como Él es, ¿no? Dice, este aumento de la virtud intelectiva que ilumina el intelecto se llama luz o lumen. Y en la respuesta a la primera objeción dice, el lumen o la luz creada es necesaria para ver a Dios en su esencia. No que por esta luz la esencia de Dios se haga inteligible, sino que el intelecto puede inteligir, en definitiva, la divinidad de Dios, ¿no? La esencia de Dios. Se necesita esa luz creada, ¿no? Pero que es sobrenatural. Es complejo, pero creo que se entiende, ¿no? Y así en la cuestión tercera va a decir que por esa luz la criatura racional se hace deiforme. Entonces la respuesta es que se necesita una luz sobrenatural creada para ver la esencia de Dios. Y en el artículo 6 se pregunta si, claro que esto tiene, digamos, muchos vericuetos y muchos más detalles, pero tratamos un poco de dar, digamos, lo básico, lo esencial, para uno no extenderse demasiado y de pronto perder lo básico, ¿no? Pero esto tiene más miga. Pero lo fundamental es, si uno no se va a especializar en teología a manera de ilustración teológica, captar lo básico, ¿no? Porque a veces de un artículo uno puede sacar todo un tratado, o hacer toda una tesis, o hacer toda una tesis herética, como Maritain, Lubac y compañía, ¿no? Pero entonces, aquí pasamos un poco rápido, pero tratando de dar lo básico, ¿no? Entonces en el artículo 6, si los que ven la esencia de Dios, unos la ven más perfectamente que otros. O sea que si todos los ven igual, o algunos ven más y otros ven menos. Todos ven la misma cosa, pero unos pueden ver más y otros pueden ver menos. Como una fotografía, una cámara potente me va a tomar la misma foto que me la toma una que no es tan potente, pero en la que es más potente tiene más definición y ve más. Yo con un ojo miope veo menos que uno que tenga una vista de águila, y vemos el mismo objeto, la misma cosa, pero evidentemente que el grado de conocimiento y de luz y de iluminación en uno será más y en otro será menos. Y eso sí, en los ángeles va a ser según el ángel más inteligente va a ver más, y el hombre va a ver más, no ya por la inteligencia, sino por la caridad. El que tenga más caridad a la hora de morir, pues tendrá una visión beatífica más potente que el que tiene una caridad menor. Y quizás por eso, y sin él quizás en el cielo hay muchas moradas, o sea, hay muchas diferencias de grados en los ángeles de acuerdo a su inteligencia, y la gracia corresponde a la inteligencia. En cambio en el hombre la gracia no responde a la inteligencia sino a la voluntad, porque el hombre es bueno o malo no por la inteligencia sino por la voluntad. El ángel también, pero en el ángel hay una adecuación de la gracia a la inteligencia. En cambio en el hombre
No, un hombre menos inteligente puede tener más gracia y un hombre más inteligente puede tener menos gracia. Ahora, claro, que un hombre inteligente que tenga mucha caridad y un hombre menos inteligente que tiene mucha caridad, pues va a tener más el más inteligente, un Santo Tomás, por ejemplo. Pero puede darse el caso de que una persona con mayor caridad tenga más, y se da más visión beatífica que el otro que murió en caridad pero con menor. Responde Santo Tomás que viendo la esencia de Dios, uno la verá más perfectamente. Y la explicación es, la facultad de ver a Dios no compete al intelecto creado según su naturaleza, sino por el lumen gloria, la luz de la gloria, que es lo que hace que el intelecto se constituya en deiforme. Y así el intelecto que participa más del lumen gloria, más perfectamente verá a Dios. Y aquí viene la cuestión. Y más se participa de la luz de la gloria, cuanto más se tiene caridad. O sea, el que tiene mayor caridad. Entonces, el lumen de la gloria, que nos hace deiformes, se participará más en la medida de que tengamos mayor caridad. Entonces, por eso unos hombres verán a Dios con mayor perfección que otros. Y es curioso, aquí no lo dice, pero en los ángeles esa mayor caridad está proporcionalmente a la inteligencia, por la condición del angélica, ¿no? Porque los ángeles tienen una jerarquía vertical, no hay dos ángeles iguales, ni un ángel al lado del otro, uno está abajo y otro está encima, porque cada ángel por naturaleza intelectual es superior o es inferior, y entonces la gracia va a ser proporcional a la jerarquía. No puede ser que un ángel jerárquicamente superior a otro ángel tenga menos gracia y vea menos a Dios que al ángel de abajo, que él naturalmente ilumina. En cambio, en los hombres no pasa eso. Por eso la diferencia. No sé si queda claro. Pero el ángel siempre va a tener más caridad que el hombre, ¿no? Ya eso no sé, pero si tiene más inteligencia va a tener más caridad. Pero puede ser que el ser humano tenga una caridad más grande. De hecho, la Virgen está por encima de los ángeles, tiene una caridad más grande. Pero lo que hay que entender aquí es que la caridad en los ángeles es correspondiente a la jerarquía natural, intelectual de los ángeles, que los especifica y los jerarquiza. En cambio, al hombre no nos jerarquiza la inteligencia, porque somos todos de la misma especie humana. Entonces lo que nos va a jerarquizar en el orden sobrenatural no es la inteligencia, es la gracia. Pero los ángeles ya están jerárquicamente. No hay esa, digamos, verticalidad jerárquica en el hombre como la hay en el ángel. Porque el ángel superior ilumina al inferior y es a su vez al inferior. Entonces no puede ser que un ángel superior tenga menos visión beatífica, que es intelectual, que el ángel de abajo, cosa que no pasa con los hombres. Dejamos aquí y para la próxima, porque esta cuestión tiene como 13 artículos y ya se nos ha hecho un poquito largo. Entonces dejamos el artículo 7 para la próxima. Entonces queda claro que el intelecto, entre más participa de la luz de la gloria, más perfectamente ve a Dios, y más participa de la luz de la gloria el que tiene más caridad. Y entonces el que tiene más caridad, más perfectamente ve a Dios y es más beato. Dejamos aquí.